Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos al ya 10º episodio de mi serie de videos de recomendaciones musicales. No puedo creer que ya haya 10 videos de este tipo y me siento sumamente feliz por ello, además de que el recibimiento de esta sección ha sido muy positiva. Bueno, empecemos. Undo Undo de Raw Lobby. Empecemos raro e interesante. Mientras buscaba música para estos videos, YouTube me recomendó un artista llamado Raw Lobby. Y la primera canción que escuché de su repertorio fue Undo Undo, el cual se nota que es un genial homenaje a los programas de computadora viejitos de los 2000s, haciendo uso de programas como Kid Pix Deluxe 4, Dalai Lama y Meow Synth, y sampleando efectos de sonido de PC retro, crea una melodía electrónica prácticamente onírica que desborda nostalgia 2000era por todos lados. En lo personal, soy muy fan del uso de estos sonidos nostálgicos y la vibra tan genial que me ha dado esta canción de Raw Lobby. Superglue Your Shows de Rain on Free Days. El dúo de Madison Coe y Adrian Mayer crean Rain on Free Days, una banda de emo, pop punk y rock de garaje con unas vibras sinceras y con una genial energía, de los cuales he elegido Superglue Your Shows. Por lo que puedo interpretar de esta canción, parece ser el cántico de alguien que parece detenida sin la posibilidad o el no querer moverse de su lugar, como si tuviera pegamento en sus zapatos. Pero también parece replicar en una de las estrofas como si recordara a alguien que le ayudaba en su situación, haciendo nuevamente analogías con zapatos y mocasines. Esta es una interesante canción, que se escucha divertida, tal vez sencilla, pero con una energía emocional enorme y que vale muchísimo la pena escuchar. Her Smile de Keanu Bicol. Algo interesante de cuando forjas un enorme sentimiento por alguien es como su sonrisa es el acto más bello y sincero que puede hacer deslumbrar tu vida y hacerte desear que puede haber buena suerte en el mundo para ti. Así es Her Smile, una canción que relata los fuertes sentimientos de una persona hacia otra y cómo usa de inicio el detalle de su sonrisa, pasando todo eso al anhelo de querer encontrar a alguien que pueda crear todas esas ilusiones y sentimientos nuevamente, añorando no estar solo y deseando que esa persona a la que ama con fuerza pueda también estar feliz. Una canción para pensar en la alegre expresión de quien más estimas y el deseo por un futuro hermoso para ambos. There's a McDonald's in the Pentagon. I look at the McDonald's in the Pentagon. McDonald's in the Pentagon de Silly Stu. Fue una sorpresa completa cuando por la magia de la viralidad llegó esta canción a mí y me atrapó por su absurdo y diversión. Y lo mejor de todo es que sí existe un McDonald's en el Pentágono. La canción básicamente es una sátira con ciertas vibras del género ska, que nos habla sobre cómo es trabajar en un McDonald's, que está en uno de los lugares más resguardados e importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que con un simple minuto y una divertida tonada, ahora todos sabemos que en el Pentágono hay un McDonald's con Big Macs y nuggets listos para servir. Clock de Monkberry. En un video anterior tuvimos como persona invitada a Monkberry,
Pues sucede que también es alguien que se dedica a realizar música y melodías bastante interesantes y claramente experimentales. Y luego de escuchar varias de las obras musicales que tiene, decidí quedarme con Clock. No sé bien cómo explicarlo, pero esa curiosa armonía de samples y diversos instrumentos u objetos otorga una sensación prácticamente onírica que rasca algo muy peculiar en mi cerebro. Una interesante experiencia musical que vale la pena conocer y que me sorprendió al venir justamente de alguien que había invitado anteriormente. Y claro, se nota parte de la inspiración de la canción que recomendó en su colaboración en este canal. Ode to a Werewolf, de Pepper Coyote. Como saben, me encanta buscar y recomendar música bastante peculiar, lo cual a este punto ya es una tradición para esta sección de videos, así que esta ocasión les traigo a Ode to a Werewolf, la cual me enamoró por su encantadora melodía de esa época de mediados del siglo XX, incluyendo esa portada del álbum Blast Radius New Game Plus, que hace clara referencia a la saga de videojuegos Fallout, por lo que sabía que debía recomendarla y me puse a revisar su letra. Y, oh cielos, ¿cómo lo explico? Básicamente es la historia de alguien siendo atrapado por un feroz hombre lobo. Pero digamos que el hombre lobo no fue violento del todo con su presa. Más bien, digamos que ambos lo disfrutaron. Una genial canción vintage, pero con una sorpresiva letra. Ender de Dudley. Dudley es un cuarteto de chicos basados en Michigan que lanzó su álbum debut, Melee, en 2020. Es un grupo muy enérgico y melancólico que expresa sus experiencias sobre el amor, soledad, depresión, y de esto último es de lo que se trata Ender. Como su nombre indica, es el final de un álbum cargado de sentimientos fuertes sobre el cambio y el dolor, y el miedo que uno enfrenta al crecer y fallar. En estado de seguridad, un estado de emergencia que he encontrado. Y este va a ser el final de mi ser. ¿Me esperarás afuera? Son palabras fuertes que expresan cómo la depresión es un estado complicado, repentino, que arrastra tu pensamiento y realidad a una oscuridad en el que no sientes que tus acciones hagan que las cosas mejoren. Acompañado de personas que te ven sufrir, y aunque intentes evitarlo, ellas también saldrán heridas. Al final de la canción se puede notar un cambio en el significado, con el cantante preguntando a la otra persona si ésta seguirá presente en la siguiente caída que sufrirá, y un miedo constante que experimenta, que las cosas no se mantengan estables para siempre, que esa oscura cueva donde todos hemos y volveremos a caer lo reclama. Pero como siempre, habrá una luz al final del túnel, y eso podemos escuchar con los instrumentos lentamente cambiando a un violín angelical, acompañado con chelos, una calma que llega después de la tormenta. The End of Sin. Personalmente, esta canción ha sido un pilar muy importante en mis gustos musicales y la vida. Dudley, aunque ya no es una banda activa, me ha inspirado mucho y aprecio tanto que sus canciones plasmen que nadie es perfecto y todos sufrimos, pero eso no define quiénes somos, sino cómo nos levantamos y salimos de ese vacío que todos tenemos. Le agradezco a Case por dejarme compartir un pedacito de mi corazón musical en este video. Oh Yeah de Frisk. Una canción que gira entre los géneros swing, house y pop, que nos habla sobre una experiencia personal con una relación fallida, en la cual parecía que su pareja no hacía nada en la relación, mientras que quien canta daba de todo por una persona superficial, narcisista y claramente no muy buena. Se nota que esta canción es un llamado vent, o forma de canalizar sus sentimientos en un objetivo creativo, que incluso en su escrito en Bandcamp menciona algo de ello.
Curiosamente, esos sentimientos fueron muy bien proyectados, creando así una canción con un ritmo disfrutable y una clara muestra sentimental. Wedding parties and Christmas feasts. A Humming Us de Tonya Song. Algo que muchas personas hemos experimentado es esas cenas familiares que terminan formando una discusión por un familiar demasiado conservador o una pelea que se va de las manos. Y, lastimosamente en muchos casos, terminando con alguien que necesita verdadero apoyo siendo expulsado de su propio hogar por el simple hecho de ser quien de verdad es. Y así llega a Humming Us, una sentida y emocional carta musical que habla sobre las personas del colectivo LGBTQ+, que son rechazados e incluso expulsados de sus hogares por su propia familia, pero mencionando que otras personas tanto de la misma comunidad LGBTQ+, o gente empática que conoce el amor, podrán ser su nuevo y verdadero hogar. Citando sus bellas palabras: mira qué maravillosa eres, brillando como una estrella, para nosotros eres hermosa, tierna, querida, tal como eres. A Humming Us es una sentimental canción que me ha llegado al corazón y un poderoso mensaje para recordarles que tal vez el daño de quienes estén cerca no pueda ser borrado, pero siempre habrá gente dispuesta a apoyar, tenderte una mano y decirte que tú mereces existir y tener un verdadero hogar lleno de amor. Is a home in us. We're not the ones they're looking for. We're something new. The Twin Soul Flame, de Vitalis Alexius. ¡Oh cielos! No saben cuán motivado me puso esta canción, que habla sobre cómo ciertos grupos sociales van a hacerte sentir horrible. Van a mentirte y engañarte con tal de dominar tu alma, con palabras de debilidad y prohibición. Pero si dejas de escucharlos, dejas de seguirlos y logras encontrar gente que te apoye a descubrirte a ti mismo, como una tormenta esmeralda aguda y veloz, desvanecerás cualquier sombra que quiera borrar tu nombre o silenciar tus palabras. A partir de esta canción, también me di cuenta que debo explorar aún más a fondo Bandcamp, siendo donde puedo encontrar joyas más ocultas del arte musical de internet. By a future that they falsely frame. Footprint, de Die 5. Esta es de esas canciones intrigantes que lastimosamente la barrera del idioma no me brinda una interpretación total. Pero las vibras extrañas de intriga y una voz más que cantada, ya que de vez en cuando se detiene como una conversación en susurros, genera unos sentimientos casi oníricos. Aunque la nota que deja Die 5 en Bandcamp puede darnos una pequeña pista. Solo bailando en un hotel en ruinas, convirtiéndose en nada más que la silueta de Claire. Una curiosa canción que se ha agregado misteriosamente en mi mente. I Love to Hurt You, de Live Lover. Es una maravilla de canción, además de ser de una de mis bandas favoritas en lo personal. Esta canción habla sobre temas relacionados con la alineación, la soledad del ser humano, además que describe la monotonía de la vida y como toda la belleza de la vida queda opacada por la apatía. En muy alto grado, conecté bastante con esta canción por diversos temas personales. En lo personal, aparte de esta canción, recomiendo toda la discografía de esta banda. Habla sobre temas bastante pesados, honestamente, desde la autodestrucción hasta temas amorosos o el dolor puro meramente de la vida misma. En todo caso, diría que es una banda perfecta para reflexionar sobre cosas de tu vida o llorar junto a las canciones. Si tienen la oportunidad, escuchen la canción, vale totalmente la pena. Bueno, esto es todo de mi parte, espero que puedan darle una oportunidad. Chao. Omi,
de Team Mecha. Un género musical online que disfruto mucho cuando necesito tener cierta tranquilidad de fondo son las canciones denominadas como lo-fi. Pero lastimosamente siento que muchas personas se han quedado dentro del nicho más popular de este estilo musical para escuchar. Por ello quise explorar otros sonidos que se puedan catalogar como lo-fi, y así encontré a Omi, que podría denominarlo como lo-fi afrobeat. Esas suaves palabras con un eco profundo, combinadas con ciertos instrumentos poco comunes, y que las melodías se rompen de vez en cuando por rápidos sonidos o incluso algún canto de ave, generan toda una sensación exótica, pero notablemente tranquilizante, y claramente relacionada con el lo-fi, y listo para darnos un momento de descanso. Raining Twilight de Fussages. Siguiendo con mi exploración en Bandcamp, encontré un creador que me interesó por esas sensaciones de música online que encontraba cuando estaba finalizando mi adolescencia y que relaciono mucho a toda la fiebre y estilo electrónico de internet de los 2000, siendo en este caso Raining Twilight. Luego de revisar casi todo el repertorio musical de Fussages, decidí quedarme con esta canción que me retrae a ciertos lapsos de tiempo y nostalgia de esa época de mi juventud, navegando por internet y descubriendo sus maravillas de ese entonces. Desde esas notas cristalinas y de piano, pasando por recortados samples que me recuerdan a clásicas voces de chica anime, y con toda esa onda electrónica, crean una canción que simplemente me ha dado paz, como un crepúsculo lluvioso. Y con esto termino este video. Ya que estamos cerca de terminar el año, siento que mi regalo podría ser darles más de esta sección de videos, ya que se han convertido en mi contenido más popular. Así que esperen más de esto. Y claro, les agradezco enormemente por ver y comentar en estos videos, que eso alimenta mucho al algoritmo, y si comentan sus recomendaciones musicales propias, puede que los elija para próximos videos. También agradezco muchísimo a quienes son mis miembros del canal, como los que aparecen en pantalla, y a quienes me otorgan su apoyo con sus donaciones en YouTube, Twitch y Patreon. Junto con mencionarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales, donde subo aún más contenido y recibo los fanarts que deseen enviarme. Además de invitarles a suscribirse a mi segundo canal de YouTube, en el cual resubo mis streams y hago contenido especial. Y por último agradezco a mis invitados de esta ocasión. Primeramente a mi gran amigo y seguidor Abyss Angel, que decidió colaborarme con su genial elección musical, que hasta me ha acompañado ya en uno que otro stream. Muchísimas gracias por colaborarme en esta serie de videos y en futuros proyectos que realicemos. Y también agradezco muchísimo a Blacky, quien recientemente he conocido y me ha encantado su estilo de dibujo que desborda de identidad y sentimiento, por lo cual les invito a seguirla, junto con decirte que me gustó tu elección musical, y de seguro estarás por aquí a un futuro, si tú lo deseas. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: no dejes que unas simples palabras apaguen la llama de tu alma. Mejor busca quien te otorgue las frases que alimenten el fuego más intenso de tu empatía, esperanza y determinación. ¡Nos vemos!